Este es un mensaje para el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Manuel Íñigo Calderón y soy pastor de una de las iglesias bautistas aquí en la ciudad de Miami, Florida. Yo no soy político de profesión, pero sí admiro, respeto el trabajo de aquellos que ejercen la política de una manera transparente y que han consagrado sus vidas por buscar el bienestar de la nación por encima de sus propios intereses. Soy ciudadano norteamericano nacido en el departamento de Usulután, en El Salvador. Salí de El Salvador becado hacia Costa Rica aproximadamente en 1981, cuando estaban los fuertes enfrentamientos entre los militares y la guerrilla. Fueron tiempos de mucho dolor, de mucho sufrimiento para el pueblo salvadoreño. Muchos amigos y vecinos también fueron víctimas de la dolorosa situación político-militar entre las distintas agrupaciones alzadas en armas. Yo mismo soy testigo, yo mismo experimenté el fuerte temor al ver las constantes balaceras que se dieron en San Salvador, especialmente por la Plaza de la Libertad y por el sector de la Catedral Metropolitana. Fueron momentos, mis queridos amigos y amigas, fueron momentos terribles. A mí me tocó personalmente ver cadáveres tirados en las calles debido a los enfrentamientos tan sangrientos que habían. Uno salía a estudiar o a trabajar en medio de la incertidumbre de si ibas a ser atrapado en medio de ese enfrentamiento entre la guerrilla y los militares. Sin embargo, las cosas han dado un giro extraordinario. Hoy por hoy vemos el resurgir de El Salvador con muchas esperanzas para el pueblo, no solamente para el pueblo de El Salvador, de la gente que vive en El Salvador, sino también de los denominados o llamados de la diáspora, nosotros. Durante mucho tiempo pasaron diferentes gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, que han dejado una mancha, mis queridos amigos y amigas, una mancha indeleble en el país. Eso ya quedó en la historia como una mancha terrible de delitos, de corrupción, de lo que yo llamo los frutos de maldad, frutos de injusticia, frutos de robos, frutos de engaños. Muchos políticos se encargaron de robar y de robar y de robar, no solo el dinero del pueblo, sino también que crearon los mecanismos de endeudamiento del país para seguir robando. Y en eso se incluye a aquellos que recibieron los famosos sobresueldos, las coimas y todo tipo de oscuras gratificaciones. Como cristiano, yo recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando Él dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en El Salvador se ha vivido por muchas décadas con esta hambre y con esta sed de justicia. Por eso decía el resurgir de El Salvador. Hoy brilla una luz de esperanza para las nuevas generaciones de El Salvador, gracias a las gestiones gubernamentales, tanto del señor presidente de la República, Nayib Bukele, como de su gabinete, y asimismo también de la mayoría de los miembros de la Asamblea Legislativa. Que Dios les ayude y les dé sabiduría. Hay algo que no puedo dejar de mencionar y que de alguna manera nos ayuda a entender esto que deseo enfatizar. Y es que Jesucristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Ahí está, que eso quede en nuestra mente y quede en nuestro corazón, que uno los conoce por sus frutos. Como dije antes, yo no soy experto en procedimientos y análisis políticos como muchas otras personas que aparecen hasta en la televisión y en la radio. Pero a mí, como un ciudadano más, me basta con ver los frutos. Los frutos, o sea, los logros que han alcanzado en nuestro país durante el presente gobierno. Logros en las obras de infraestructura, logros en las obras en seguridad ciudadana,
logros en el manejo que se le dio a esta situación de la pandemia, los logros en salud, los logros en situaciones catastróficas. Eso es lo que uno tiene que ver y podemos comparar cuáles han sido los frutos anteriores a los frutos que se están dando hoy. Uno de los frutos más preciados para cada ciudadano en la nación de El Salvador es que todas las personas pueden caminar ahora libremente sin estar bajo amenazas de chantajes, amenazas de extorsiones, de secuestros. La gente puede caminar ahora, por lo que hemos visto, completamente tranquilos. Los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas pueden caminar tranquilos teniendo la seguridad de que no van a ser asaltados, teniendo la seguridad que no van a ser secuestrados, extorsionados, teniendo la seguridad que sus pequeños o grandes negocios pueden continuar avanzando sin necesidad de estar siendo amenazados de muerte. En cuanto a los malos frutos, para nadie es un secreto que en los anteriores gobiernos se solapaban, se negociaban oscuramente y hasta financiaban a las mismas bandas criminales. Esto no es un secreto. Eran los gobiernos de los maletines negros, de las tajadas millonarias, de la cultura del soborno y de muchas otras acciones nefastas, es decir, lo que yo llamo los malos frutos. Sin embargo, y esto es lo más vergonzoso para nuestro país, es que hoy por hoy aún hay gente defensora de la delincuencia, tanto de las organizaciones terroristas como las de cuello blanco. Y eso sin dejar de mencionar a líderes cristianos que vergonzosamente defienden los intereses de los gobiernos anteriores por el simple hecho de que dejaron de recibir sus ganancias, lo que la Biblia dice, ganancias deshonestas. Sí, eso es lo más triste de todo. Y también el hecho de ver los frutos de los religiosos que se han beneficiado con los gobiernos anteriores y que ahora se siguen solapando detrás de las ONG fachadas. El pueblo ya dijo basta de tanta mentira. Todavía encontramos pastores como sacerdotes de altos currículum académicos que cayeron en las garras de Mamón. Mamón era el dios de las riquezas antiguamente y que no han sabido estas personas interpretar el avance que ha tenido el pueblo de El Salvador. Yo los invito a ver el fruto del trabajo de los diputados, de los nuevos diputados, de las nuevas diputadas de la Asamblea Legislativa. Para ellos y para ellas ha sido un trabajo intenso y profundo, muy a pesar de la oposición interna y la oposición internacional. Dicho sea de paso, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos y de ellas que luchan por la justicia y el bienestar del país, y por quienes hago un llamado a la población salvadoreña para que los incluyamos en nuestras oraciones, para que Dios les continúe iluminando, les dé ese coraje y los llene de sabiduría. Asimismo, hago un llamado a todas las iglesias de las distintas denominaciones y a todas las agrupaciones cristianas a que oremos para que Dios proteja a quienes están en estos momentos gobernando en El Salvador. Oremos para que puedan continuar haciendo los cambios que traigan el desarrollo, una excelente educación, que traigan mejores viviendas, seguridad y justicia social. Que tanto los campesinos como las campesinas, los obreros y obreras, hombres, mujeres y niños de la nación puedan tener el alimento necesario, el salario justo y los beneficios sociales para los adultos mayores. Estos son los frutos que el país tanto anhela. Hagamos a un lado las ideologías políticas y apoyemos a aquellos gobiernos que piensan en el pueblo en primer lugar, que aman al pueblo y que dan sus vidas por el pueblo. Particularmente yo puedo decir que hoy por hoy veo los frutos de justicia y una excelente gobernabilidad.
Pueblo salvadoreño, me uno a la diáspora que les apoya para que el gobierno pueda conducir al país con sabiduría, la sabiduría que Dios da, y que los frutos de los años venideros sean llenos de paz, de justicia y libertad. Señor presidente Nayib Bukele, de todo corazón le agradezco todo lo que ha hecho por El Salvador y le deseo muchos éxitos en su legítima reelección. Siga siendo esforzado y valiente aún frente a la oposición internacional. Roguemos al verdadero Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea la verdadera fuente de inspiración para que nuestro país pueda salir victorioso ante tanto engaño de las tenebrosas ideologías y de las agendas globalistas. Un fuerte abrazo para todos ustedes desde Miami, Florida. Bendiciones.